Bueno, muy bien, y vamos a meternos con el impacto de la devaluación en distintos sectores de la economía. Hoy, como te anunciábamos al comienzo del programa, en la Unión Industrial Argentina, en la industria, por eso nos visita Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, hombre de Aceitera General Dehesa también. Bienvenido, Miguel. Aquí estamos junto a Diego Cabot. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Miguel, este nuevo escenario económico que tenemos, un dólar cerca de 28 pesos, hoy de hecho cerró un poquito por encima de los 28 pesos, ¿cómo le pega a las industrias? Bueno, yo creo que lo que le pega a las industrias es la crisis cambiaria que tuvimos. O sea, eso es lo que hasta ahora la industria venía creciendo con distintas heterogeneidades, distintas velocidades, como decimos en la Unión Industrial, pero venía creciendo, salvo algunos sectores como textiles, calzados, gráficos, que estaban todavía con números negativos. Ahora es como un stop and go, o sea que va a haber, mismo el gobierno lo está diciendo, va a haber recesión o va a haber una baja en el consumo y bueno, veremos cuántos meses es esto, ¿no? Y claramente por el tema cambiario tenemos tasas mucho más altas, claro. Y bueno, tenemos bueno, todo eso lo que va a la producción lo va a afectar. No podemos decir que eso no va a afectarlo, ¿no? Miguel, ¿cuáles fueron las primeras charlas que tuvieron con el nuevo ministro de Producción? ¿Por dónde fueron esas charlas? Porque el gobierno está juntándose con varios sectores, los ministros lo están haciendo, ayer le tocó la construcción, las gasíferas con Iguacel, para por lo menos ir anotando los temas más urgentes. Imagino que podrán resolver poco en esta coyuntura, pero al menos tenerlos anotados. Sí, nosotros tuvimos un almuerzo en el Ministerio de Producción con el ministro y con Martín Echegoyen y bueno, hablamos de todos estos temas. Claramente el ministro no hay que explicarle nada, lo conoce, o sea, es una persona que conoce el tema de producción, no solamente muy ligado a la industria. Sí, yo hablo de producción, o sea, claramente ligado a la industria, pero también producción, o sea, en la parte agrícola, toda la parte de producción, o sea, toda la cadena de valor la conoce bien. Así que, bueno, creo que ahora es empezar a ver qué medidas se pueden ir tomando. Pero no si tuviera que puntearle 2 o 3 medidas, ¿por dónde iría? Porque hay una, digamos, a ver, todos sabemos y hablamos y lo conocemos perfecto el tema de financiamiento, ¿no? De la crisis de financiamiento que tiene la Argentina en general y las pymes obviamente en particular y la industria en general también. Ahora, ¿hay alguna cuestión macroeconómica que impide una medida concreta, puntual para solucionar el tema en el corto plazo, pareciera? Sin embargo, ¿alguna medida se le puede apuntar si empiecen por acá? Sí, en el tema de las pymes, sí. O sea, hay que buscar algún tipo de medidas para capital de trabajo. ¿Algún subsidio a la tasa, por ejemplo? Yo no le llamaría un subsidio, es una baja, tendría que ser una baja de tasas para que pueda, la pyme pueda... Claro, o sea, hay que pensar, o sea, no es el 40%. Hoy estaba... Y justamente ahí también me encontré con el ministro de Producción, estaba en la exposición de calzado, ¿no? Que termina el día de hoy. Con muy buena calidad de producción y están vendiendo la producción para la primavera-verano. Sí, primavera-verano. Hoy se está vendiendo la producción primavera-verano. O sea, que empiezan a producir ahora algo que van a cobrar cuando el comercio venda esa producción. Claro. O sea que estamos hablando, hoy estamos hablando con ellos entre 120 días. Pero bueno, pero es la primera vez que vuelvo a escuchar que están pensando en salir a exportar. O sea que hay algunas cosas que se van a poder hacer. O sea, ir ahora a una exposición que hay en Brasil, porque ahí en Brasil viene mucha gente de otros países. Entonces, hay algunas empresas que van a tener la posibilidad de salir a exportar. Bueno, y ahí el dólar ayuda.
Y ahí el dólar ayuda. Claro, claro. Ahora, no es solamente el dólar, o sea, tenemos que ir también a medidas, o sea, tratar de buscar de bajar, que también el gobierno en eso hay que ser, hace ese tipo de cosas, es buscar de hacerlo lo más simple posible, poder exportar. Pero de vuelta, cuando hablamos de dólar, estamos hablando de tener un valor de equilibrio, o sea, que este valor no baje, porque si no vamos a estar lo mismo que hace 1 año y medio o 2 años. O sea, ¿Pero están cómodos con este dólar? este es un dólar que se puede exportar. Ahora, Sí. dentro de 6 meses, si tenemos inflación y si el dólar sigue siendo 28... Tiene que volver a acompañar. Claro, para no cuando retrasarse. hablamos del equilibrio, Claro. son los equilibrios de las variables, el dólar, la tasa, la inflación. Claro. No debería retrasarse ninguna. O sea, no deberíamos volver a pasar este tipo de cosas, tener una devaluación del 50% porque teníamos una variable tremendamente atrasada. Y eso se ve hasta muy simple. Es cuando uno ve que no se puede pasar la frontera con Chile, o San Juan o el norte se están quejando porque no venden, entonces ahí hay algo. O Ezeiza está repleto de gente saliendo, ahí tenés una variable retrasada. Ahora, perdón, Lorena, yo recién lo veía a Macri, ¿no? En el medio, en el corazón, por así decirlo, de uno de los sectores más representativos de las pymes, ¿no? Que es CAME, especialmente con fuerza en el interior. Y le hablaba a empresarios pymes de salir, competir y demás. ¿Quieren muchos de ellos? ¿O les hablaba de nuevas reglas de juego que yo no sé si todos comparten en ese mundo? Personas que son todas las regiones nuestras, o sea que están ahí representadas todas las provincias, los sectores, ahí tenemos desde alimentos hasta gráficos y pero te decía eso, vos fíjate el agua. Si yo el impuesto lo cobro acá, es una cosa. Ahora, si yo cada vez que voy llenando el agua, o sea, cada vez que voy agregando nivel de agua... y voy subiendo. Voy en cada una de estas subidas, cobro impuesto, eso es imposible. Ahí hablamos de ingresos brutos. Ahí estamos hablando de ingresos brutos. Claro. Entonces, ahí es en donde a una empresa la ponen descompetitiva. ¿Está ahí el problema central? Yo creo que la clave es la presión impositiva, pero no te lo está diciendo solamente un industrial. Yo creo que vas a CAME, que está también el comercio, o vas a los productores, al agro, y te van a decir exactamente lo mismo. Es lo que me pasa cuando yo me voy a La Rioja o me voy a Mendoza o estoy en Catamarca o en Tucumán. En todos lados el problema al final termina siendo transversal y está ahí. Pero el gobierno lo sabe. Sí, el gobierno lo sabe. Y ustedes también. Los industriales también. Ahora, ¿por qué dejaron hacer tanto en los últimos años? ¿Quién dejó la industria? Tanto? Por ejemplo, porque ustedes, bueno, su actividad está en Córdoba, ¿no? Gran parte. Sí. ¿Y por qué dejaron también los industriales, o sea, no negociaron de otra forma con la política para impedir que eso suceda, ¿no? Que las provincias aumenten como aumentaron la presión fiscal? Porque... ¿No hay una autocrítica ahí como para hacer en algún momento? Hay siempre autocríticas para hacer. Pero yo te voy a decir algo. La empresa no vota. Voto yo. No, sí, votan mis empleados, sí. Votan mis operarios, pero no vota la empresa. Te cuento otra. Pero ustedes hablan en los puertos, toda la vida hablan. En los puertos. Claro, y si hablan todos en conjunto, logran con más fuerza. Correcto. Bueno,
Sí, pero en los puertos, en Rosario, en muchos lugares, no quiero decir lugares, pero hay concentración de fábricas. Y hay en muchos lugares que los intendentes de esas localidades no les importa tener más fábricas, porque tienen los impuestos ahí. Y tienen, pero los votantes están en el otro lado, no están en las fábricas. Yo con esto no estoy diciendo que no seamos democráticos ni nada por el estilo, pero claro. te estoy contestando tu pregunta. O sea, no es que, aparte hay otra cosa, nosotros por suerte desde el año 83 vivimos en democracia y nos tenemos que mover dentro de esa regla de juego. Sí, pero no digo eso, bien. lo que digo es, digamos, cuando ustedes hablan, se juntan, le expresan sus problemas a los gobiernos, pareciera que como durante mucho tiempo el empresariado estuvo relativamente callado, digamos. Ustedes, yo siempre digo lo mismo, a ver si usted lo comparte. Calcularon muy bien el precio de hablar, pero no calcularon demasiado bien el precio del conflicto, del silencio, perdón, el costo del silencio. El ¿no? empresario, es interesante esta discusión, y gracias por traerla ahora en Café de la Tarde, ¿no? Sí. O sea, en la tarde. Esa es una pregunta muy difícil. A ver, ¿qué puede hacer una empresa? Porque muchas veces la sociedad es la que piensa que el empresario se calla. Ahora, de vuelta, ¿no se calla el empresario? El empresario dice, a ver, ¿qué puede hacer un empresario? No, por lo menos puede aplaudir menos. Bueno, durante muchos años, pudo aplaudir menos. Y reclamar más también. Sí, bueno, pero medidas que efectivamente los afectaban. A ver, yo como presidente de la UIA no soy apolítico, o sea, yo no estoy en un cargo político. No, claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, porque estamos en democracia, con el gobierno que toque, tratar de convencer o de mostrarle qué es lo que se debería hacer en un sector. Sí, ahora, claro. Después ese gobierno puede decir déjense de llorar o Coto, claro, yo te conozco o lo que sea. Sí. Entonces yo después de ahí no puedo hacer otra cosa. No, eso está claro. Ahora, Miguel... Salvo, a ver, el empresario, así como no vota, o las empresas no votan, las empresas tampoco hacen huelga. No está en nuestro, no hacemos piquetes o huelga, no está dentro de nuestro ADN. No tiene forma de reclamar, ¿querés decir? Exactamente. Nosotros lo que podemos hacer, no me estoy poniendo, no es que no tengamos forma de reclamar, estoy diciendo los hechos, o sea, no es que me estoy poniendo en víctima ni nada por el estilo. Claro. O sea, yo no voy a salir a hacer una Tal huelga. Cual. Ahora, Miguel, el ministro Frigerio, refiriéndose a las paritarias, dijo, si el empresariado lo puede pagar, el 25% está bien. ¿Lo puede pagar el empresariado? Dijeron otra cosa, por sectores. O sea, yo creo que ahí vamos a tener que ir viendo sector por sector y quién puede llegar a pagarlo o quién no puede. También, cuando hablábamos al principio, estábamos hablando de una posible o recesión. Entonces... casi está confirmada, ¿no? Por el propio gobierno. Claro, pero entonces... tampoco el empresario dice yo no quiero dejar los sueldos bajos porque eso también significa menos consumo. Claro. Entonces, claramente, de vuelta, hay que buscar los equilibrios. Pero sí crees también, entonces que hay que sentarse a renegociar las paritarias. Y le hago una pregunta que es, para decodificar esto un poco de lo que es nivel de actividad, ¿no? Bueno, ya todos básicamente descontamos un segundo semestre con una caída en nivel de actividad. Ahora bien, el empleo, ¿no? Para decodificar eso, que finalmente una de las consecuencias es el nivel de empleo. ¿Cree que va a sufrir el nivel de empleo en el último semestre? Según los sectores, yo creo que en algunos sectores puede ser que sufran. A ver, la industria es muy difícil. Muy heterogénea, claro. Pero no, aparte de eso, es muy difícil. Las industrias tienen gente con muchos técnicos, entonces es muy difícil
que son poco elásticas, digamos. Son poco elásticas a sacar o quedarse sin empleos o sin empleados. Igual, llegado a ciertos límites, les va a pasar, o sea, les puede llegar a pasar. Ahora, ¿Cree que podría subir el desempleo? Sí, lo que sí puede, bueno, ahora en este último, hasta abril, hubo en industria, en el promedio hay todavía suba de empleo, en industria hay caída de empleo. Pero lo que sí pasa siempre es que después, cuando empieza a volver a retomar trabajo y todo eso, no se toma tan rápidamente empleo. O sea que esta caída de empleo que marcás, Miguel, ¿crees que va a ser una tendencia? No, ¿en la industria? No, espero que no sea una tendencia. O sea, espero que esto se corte lo más rápido posible, ¿no? Como tampoco veo que podamos estar con tasas de 40, ni creo que el gobierno quiera estar con tasas de 40. La clave es en cuánto tiempo vamos a estar así. Sí, ¿Es el tiempo que se puede soportar esto? Sí, es así. ¿Y cuál es el tiempo límite? No hay de vuelta, eso depende de cada sector y cómo cada sector se está defendiendo. Yo cuando me reúno con las pymes hace unos 2-3 días estuve con ellos en la UIA, pero acá era del conurbano. Y me encontré con muchas que me decían, y ahora estoy exportando porque el sobrante que no puedo vender en mercado interno, decido exportarlo. Otras que no tienen que es solamente mercado interno, a pesar de que por ahí están exportando a pérdida o todavía no tienen un proveedor confiable o ese tipo de cosas. Otras, por ejemplo, están importando, al revés, para promediar entre lo que se produce con lo que importa más barato. Entonces, esas son cosas que van a suceder, ¿no? Pero, y en esto también lo que veo es que yo no sé, y ojalá que tenga razón, yo no sé si se va a pasar esta devaluación, se va a poder, el empresario va a poder pasar a precios. Trasladarla a precios. ¿Por qué? Porque esto significaría menos consumo. Porque el consumo se va a restringir mucho con el tema de precios. La devaluación ha sido muy grande. ¿Lo puede absorber todo? Lo que va a pasar posiblemente, no. Lo que va a pasar es que ese traslado a precios sea mucho más lento de lo que se pensaba o que pensaba la gente en principio. Bien. Le preguntaba, ¿cómo es la hoja de ruta con SICA ahora, con el ministro de Producción? ¿Qué tienen previsto? ¿Hay algo que estén mirando puntualmente para que haya alguna medida puntual? Sí, lo que nos dijo el otro día primero es que le dejemos esta semana para hacer una inmersión en producción. Si bien él ya conoce, porque ha sido asesor, es distinto estar en la cabeza del ministerio. Pero claramente está el tema de buscar algún tipo de financiamiento para capital de trabajo. Está el tema de ir a exportar, a que las pymes exportadoras. Ahí hay mucho y hay mucho conocimiento. Bueno, a nosotros nos ha pasado cuando éramos más jóvenes, 40 años atrás, de buscar estos consejos, o sea, de exportación, o sea, no es consejos, que no me sale la palabra. Como consorcios. Consorcio de exportación. Que normalmente eso sirve mucho porque hace que se tenga, para exportaciones de valor agregado, se tenga por lo menos una cantidad suficiente entre distintas pymes. Bueno, ese tipo de cosas funciona y funciona bien. ¿Y para el consumo hubo alguna promesa, algo para...? No, yo no. ¿Para reactivarlo? No, promesas no he escuchado ninguna. Hasta ahora ninguna promesa. Miguel, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanotto con toda la información del tránsito en este momento de regreso a casa. Juan.